Les agradezco que nuevamente me acompañan aquí en México Social, en INEGI, para seguir platicando con Julio Santaella, que está supervisando, observando, estando al pendiente de este gran instrumento de información del país, el gran instrumento, el Censo 2020. Muchas gracias, Julio, por permitirnos seguir platicando, porque yo me quedé con varias preguntas. Una de ellas es, el INEGI hace mucho más que el Censo 2020. Y aunque ahorita, digamos, toda tu atención, o la gran parte está en eso, hay muchos otros instrumentos de información que están haciendo y que son también, digamos, acompañan al Censo 2020 y creo que no debemos de perder. Entonces, danos un recuento de todo lo demás que se está haciendo y un poco esta cronología, porque para pensar país en esta información y la información es la que produce el INEGI. Y en ese sentido creo que es muy importante que todos estemos atentos a esta enorme realidad de que tenemos información para poder realmente enfrentar los grandes desafíos. Pero sin duda va mucho más que el Censo 2020. ¿Qué más está haciendo el INEGI en este año? Hola, Mario Luis, gusto en saludarte. Es de conocimiento general que tenemos un programa de información de estadística económica continua que no se detiene, que estamos cada mes levantando el sistema integrado de encuestas económicas para poder conocer cuál es el pulso de la actividad económica de nuestro país. Esto ocurre tanto en la industria manufacturera, de construcción, en las empresas comerciales y en distintos servicios que hay en nuestro país, ¿no? Con estas encuestas y otros registros administrativos económicos, pues armamos el sistema de cuentas nacionales y damos una serie de indicadores muy importantes sobre la actividad económica de nuestro país. Simultáneamente, pues tenemos a nuestro personal de campo que está haciendo los levantamientos de las cotizaciones de los precios para poder dar a conocer el índice nacional de precios al consumidor 2 veces al mes y el índice de precios al productor 1 vez al mes. Estos programas son incluso mandados por la ley reglamentaria de nosotros. Es información de interés nacional que no podemos detener y seguimos dando. Además de esto, pues tenemos una serie de programas diferentes. Estamos también en esta segunda mitad de marzo, estaríamos iniciando el levantamiento del ENVIPE, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública. Esta es la encuesta que nos dice el grado de victimización, es decir, cuántos delitos fueron cometidos en contra de las personas físicas. No, principalmente estamos hablando del ámbito del fuero común y es de donde obtenemos esta cifra negra que nos dice que alrededor del 93% de todos los delitos cometidos en México no tienen continuidad en una denuncia o en una carpeta de investigación, ¿no? Tenemos también otras encuestas regulares, la encuesta nacional de ocupación y empleo, esa procede continuamente, de tal manera que con eso podemos saber el estado que guarda la fuerza laboral y si esta fuerza laboral están ocupados o desocupados y con esto conocer las condiciones que guarda el mercado laboral. Y también, por supuesto, tenemos una gran cantidad de actividad geográfica que venimos haciendo continuamente. Ahorita, por ejemplo, estamos revisando los puntos de control terrestre en la zona de Yucatán en apoyo a actividades geodésicas que se están haciendo allí para dar información referencial muy importante para el Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera, pues, contribuir al desarrollo de nuestro país en los distintos ámbitos en que estamos trabajando. Es, sin duda, lo vuelvo a reiterar, una de las instituciones que da cuenta del Estado mexicano, ¿no? Y por eso la enorme importancia de preservar su autonomía, fortalecerla, porque esta información permite dar cuenta de los retos, desafíos, pero déjame plantearte un problema que está dentro de todo este enorme desafío, la dinámica poblacional. Es un país que se mueve, las migraciones, este año ha sido. Entonces, regresando un poco al Censo 2020, vas a encontrar, seguramente todos los encuestadores, si lo tienen previsto, pues mucha gente que está moviéndose, ¿no? Este movimiento poblacional, ¿dónde están ustedes, digamos, poniendo esta información o cómo resuelven este tema de una dinámica que va más allá de la migración? Son desplazamientos, son gente que abandona su casa por desastres naturales, por amenazas. La dinámica poblacional es un reto demográfico enorme para el país. ¿Cómo lo estás pensando? ¿Cómo lo están absorbiendo aquí en el INEGI? Mira, el censo de población y vivienda es muy importante porque
cómo nos va a dar información a geografías muy pequeñas. Tenemos conocimiento de desplazamientos demográficos que están ocurriendo, ¿no? Hay una serie de preguntas que están relacionadas, digamos, con lo que se engloba en términos generales alrededor de la migración, ¿no? Entonces conocemos cuál es el lugar de nacimiento, cuál es el lugar de residencia actual a nivel de localidad o a nivel de manzana, ¿no? Que en ningún otro proyecto podemos obtener esa información. Y luego preguntamos por qué se movió la gente, ¿no? ¿Qué tipo de causas están originando esto? ¿Son por motivos familiares? ¿Son por motivos de trabajo, motivos económicos? Y en este censo de población 2020 estamos introduciendo como una de las causas de la migración razones de violencia o inseguridad, ¿no? Dado que es una realidad que vive en nuestro país, indagamos. En lo que conocemos como el cuestionario ampliado, que es un poquito más largo, tenemos una sección dedicada exclusivamente a la migración internacional, ¿no? En esta vivienda hay alguien que se fue al extranjero a realizar alguna otra actividad, por qué se fue, regresó, cuáles fueron las causas, en dónde está, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de movilidad y migración es muy importante. Movilidad, por ejemplo. En el cuestionario ampliado también tenemos preguntas de movilidad cotidiana con respecto al lugar de residencia y el lugar de trabajo o estudio, ¿no? ¿Trabaja usted o estudia en el mismo municipio donde vive o tiene que desplazarse a otro, ¿no? ¿Por qué medio se desplaza? ¿Cuánto tiempo hace en estos desplazamientos? Esa información de movilidad es muy importante y solamente en proyectos de esta naturaleza lo podemos obtener. Déjame un corte y regresamos, porque la riqueza de información pues, abarca, digamos, todos los ámbitos, no solo sociales, digo, los ámbitos del país. Por eso es tan importante, y nuevamente México Social, el 11, se suma al exhorto de seguir dando esta información, porque permite dar cuenta, sí, de logros, sí, de capacidades, pero sobre todo de desafíos. Vamos a un corte. Usando tu palabra, déjame indagar, ¿qué otras cosas son diferentes de este censo? Algunos podrán recordar el censo 2010, otros el 2000 y probablemente algunos los anteriores. La pregunta es, bueno, este censo 2020 tiene unas novedades muy importantes que reflejan la realidad del país, pero también es una enorme realidad que seguramente en el proceso de la construcción tuviste una enorme solicitud de preguntas y de temas, porque bueno, hay muchos ámbitos de lo humano, déjame ponerlo así, y hay un problema un reto de discriminar qué sí, qué no, porque finalmente hablas de dos cuestionarios, pero seguramente hay muchas preguntas que tuvieron que decidir no se pueden incluir. Y esa es la pregunta, o sea, ¿cómo discriminaron? ¿Cómo lograron llegar a un acuerdo? ¿Cuáles son las preguntas? Porque si hubieras tú aceptado todo lo que te enviaron, pues tendríamos cuestionarios gigantescos. No, sí. Es una excelente pregunta, Mario Luis. Ya comentábamos la semana pasada de la tecnificación del censo, se levantará primordialmente a través de dispositivos de cómputo móvil, pero también desde el punto de vista conceptual tiene diferencias el censo de población. Yo creo que la filosofía del censo en materia de las nuevas preguntas es actualizarse con respecto a las nuevas temáticas que son vigentes, se vienen llevando a cabo en nuestro país. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la temática del cumplimiento de los derechos y para eso se necesita identificar a una serie de personas vulnerables, ¿no? Y aquí hay dos aspectos, digamos, novedosos. En materia de personas con discapacidad, el censo anterior de 2010 se preguntaba de manera binaria sí o no tenía una persona alguna condición de discapacidad, ¿no? En este censo 2020 hicimos una novedad, abandonamos la respuesta dicotómica sí o no y manteniendo el enfoque de funcionalidad, es decir, respecto a ciertas actividades cotidianas que las personas pueden hacer de comer, ver, escuchar y demás, preguntamos el grado de dificultad, porque no es algo que sí o no, sino es muy difícil, poco difícil o totalmente difícil. Esa gradiente es una novedad en el censo de población y vivienda. Otra novedad muy importante tiene que ver con una comunidad diferente en materia étnica.
El censo del 2020 mantiene las preguntas relacionadas con las comunidades indígenas, pero añade una nueva pregunta que es la afrodescendencia, ¿no? Sí. Es decir, si los mexicanos se sienten pertenecientes a las comunidades o a la cultura afrodescendiente. Y eso es una novedad completamente, ¿no? Entonces, esos son, digamos, dos de los aspectos donde identificamos personas o segmentos que tienen cierta vulnerabilidad. También tenemos otras adecuaciones en el censo de población. Ya te decía yo, en el cuestionario empleado se abunda un poquito en las causas de la migración. Hay una serie de preguntas que tiene que ver con los residuos sólidos domésticos y qué es lo que pasa con eso, ¿no? Sí. Es decir, esta nueva necesidad de mayor información del medio ambiente también se está llevando al censo de población hasta donde es posible hacerlo en este instrumento censal. Y en ese sentido, déjame un corte y regresamos, porque una de las preguntas es: ¿y cómo decidieron solo estas preguntas? Déjame un corte y regresamos, porque es una pregunta que creo que a todos nos interesa. ¿Quién decidió las preguntas y cómo discriminaron? Que aun cuando sea importante, probablemente estaba en otro instrumento, pero sin duda había una gran presión de la academia y seguramente otros sectores que decían: oye, aprovechando, y alguien tuvo que tomar esta decisión, y es una decisión muy importante. Vamos a un corte y regresamos al último bloque, aquí en el INEGI. Julio, ¿cómo decidieron? ¿Cómo discriminaron? ¿Quién discriminó? ¿Cuáles preguntas debían estar? Algunas tienen que repetirse por esto que llaman los analistas, ¿no? Que haya comparabilidad. Pero hubo sin duda mucha presión, no sé cuánta, pero sí, de gente que quiere aprovechar con el mejor sentido este enorme ejercicio del país para tener información para lo que él considera o la persona considera importante. ¿Cómo hicieron? ¿Cuál fue el proceso? Hay todo un proceso establecido para poder determinar el cuestionario censal, o en términos generales, cuál es la metodología de los distintos programas de información que tenemos. Todo comenzó con una serie de consultas públicas que se llevaron a cabo desde el 2017, que fueron numerosas reuniones con distintos expertos, segmentos del gobierno, de distintas dependencias, de la academia, de distintas organizaciones de la sociedad civil y también de la industria, porque también el sector privado necesita esa información, ¿no? Por ejemplo, la industria de la radio y la televisión tenía intereses para conocer información de interés para ellos en particular, ¿no? Una vez que ya tenemos todas las, y también una consulta electrónica por medio del internet, donde recibimos muchísimas solicitudes de preguntas y de otra serie de situaciones. Nosotros lo que hacemos con eso es un análisis particular de cada una de las sugerencias, el equipo técnico. Algunas se llevan a pruebas cognitivas, ¿no? Para ver si hay claridad de la pregunta, si es una pregunta que funciona o no funciona, porque tenemos que captar tal cual nos responde el informante, ¿no? Otra consideración muy importante es tomar en cuenta que puede haber respuestas que provengan de una tercera persona, es decir, lo que nosotros llamamos un informante indirecto. En el censo de población y vivienda, como te decía yo previamente, preferimos que sea la jefa o jefe del hogar quien responda, pero cualquier persona mayor de 18 años que sea residente habitual en esa vivienda podría responder por todas las personas. Es decir, cuando hay información que proviene a través de terceros, no podemos preguntar cualquier cosa. Déjame darte un ejemplo. Hay preguntas que son definitivamente muy íntimas, muy personales. En el censo de población no podemos abordar el tema de identidad de género u orientación sexual, ¿no? Ese tema es muy personal y necesitamos tener instrumentos de captación, que esperamos hacerlos este mismo año, que aborde directamente persona con persona cuáles son estas temáticas de lo que está ocurriendo en este ámbito, ¿no? Entonces, hacemos pruebas cognitivas, hacemos pruebas estadísticas de qué cambios puede haber. Hay necesidad de actualizar algunas situaciones. Por ejemplo, uno de los temas que se indaga en el censo de población es el acceso a ciertos servicios de salud.
tenemos que actualizar la pregunta, y eso fue lo que hicimos, para poder incorporar el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Ya no está el Seguro Popular. Ya no está, pero tenemos que buscar cómo darle continuidad, hacer una vinculación entre el Seguro Popular y el que se denomina ahora INSABI por sus siglas, para que pueda haber ese conocimiento y ese tipo de situaciones, ¿no? Y luego pues, se hacen pruebas de campo, a ver qué duración tiene una prueba piloto este cuestionario, hasta que tengamos un cuestionario que es manejable operativamente. Eso quiere decir que ustedes, no sé cuándo, hicieron este pilotaje, o sea, probaron las preguntas, o sea, no es de que de pronto llegan las preguntas y ustedes se enteran de que es una pregunta que no se entiende, o sea, sí hubo un proceso. ¿Cuándo fue esto y dónde fue? Esto ocurrió en distintas etapas. En 2017 fueron sobre todo las consultas públicas, 2018 fue principalmente la etapa de pruebas. 2019 fueron ya pruebas conceptuales. 2019 fueron ya etapa de pruebas técnicas, es decir, vaciar versiones del cuestionario en los dispositivos y ver cómo está funcionando, porque la logística, los distintos pases, las verificaciones de la información, la transmisión, la integración, son problemas técnicos importantes, ¿no? Y lo más importante es tenemos que cerciorarnos que la cuenta poblacional, que es el mandato número 1 del censo, se preserva en estas condiciones. El 2019 también fue el periodo de adquisición de todo el equipo, de todos los suministros que se requerían para el levantamiento censal. También comenzamos el reclutamiento, y estos meses previos de enero y febrero fue el periodo de mayor contratación de todo el personal y su capacitación. Déjame reiterar lo que está en todos los medios, o sea, ¿cuánto tiempo dura la entrevista, digamos, una entrevista en la cual, digamos, el caso óptimo? Hay una persona empática, ve que viene caminando por la cuadra el encuestador, lo espera, le abre la puerta, y ahí en la puerta es el jefe de familia, responde. ¿Cuánto tiempo toma? Mira, eso depende de dos cosas: del cuestionario que le toque y del número de integrantes en la familia. Pero hablemos de promedios. En promedios, para el cuestionario básico, que es el que tiene el caballito de batalla, que es para prácticamente todos, para unos 45 millones de viviendas, tiene una duración promedio de 12 a 13 minutos. Esto es tomando en cuenta unos 3 a 4 integrantes por familia, ¿no? Hay 4 millones de viviendas en nuestro país, poquito más del 10%, que les vamos a pedir que nos respondan preguntas adicionales. Es el cuestionario ampliado. El cuestionario básico tiene 38 preguntas, el básico se va a 103. Este va a tener una duración de unos 23, 24 minutos en promedio, ¿Cuál es ¿no? la diferencia? ¿Cómo se decide que te toca el ampliado y no el básico? Eso es una selección aleatoria que hacemos nosotros. Si quieres una urna como la de la Lotería Nacional, y sacamos una pelotita de la O vivienda. sea, no es que alguien diga, oiga, yo quiero contestar más preguntas. O sea, ya No, hay todo un diseño para hay esto. un diseño para eso. Y en ese sentido, nuevamente, problemas logísticos. Hay muchos hogares donde hay una persona adulta mayor que no puede bajar a la puerta, que no, o sea, no tiene, o sea, o por discapacidad, ¿no? O sea, hay hogares en los cuales realmente la movilidad interna es muy limitada. Y en ese sentido, se va a enfrentar, o se están enfrentando los encuestadores a esta realidad, también de la temporalidad, de que no hay nadie, etcétera. Pero en el caso me preocupa el caso de los adultos mayores solos, que no pueden realmente acceder a la puerta o simplemente contestan desde desde su lugar. Ahí, ¿cómo poder enfrentar esta realidad? Porque finalmente es una población vulnerable, que sabemos que tiene enormes necesidades y que tenemos poca información. Como te decía la semana pasada, Mario Luis, por cuestiones de seguridad, tanto de las personas que responden como de nuestro propio personal, la sugerencia, el protocolo es celebrar la entrevista cara a cara en la puerta de la vivienda, ¿no? O sea, no puede entrar, no debe entrar el encuestador. La idea es que no entre. Sin embargo, si hay alguna situación, si no se puede escuchar desde la puerta lo que nos está respondiendo esta persona mayor, no podemos conseguir alguna otra persona que nos proporcione que pueda bajar esta persona, o que hay algún otro obstáculo, pues tenemos que buscar los medios para encontrar esa respuesta. A lo mejor hay posibilidades de
completar el cuestionario por internet, ¿no? O a través de una asistencia telefónica, ¿no? O a lo mejor de una manera excepcional, no es lo que estamos indicando, pues esta persona mayor necesita estar sentada e invita al entrevistador a que se quede en la cochera o alguna situación de eso, ¿no? Eso en la práctica se va a dar. Puede suceder. Una pregunta que no, por lo menos creo que puede ser preocupación, o sea, no va a haber una llamada de alguien, yo soy del INEGI, quiero verlo mañana, o sea, concertar, o sí va a haber estas llamadas, porque hoy la extorsión telefónica, deja por un tema, está en el, digamos, en el reflejo de todos nosotros, ¿no? O sea, entonces, sí va a haber este proceso de concertación de citas, me decía la semana que sí, pero no va a ser genérico, de que de pronto tengamos llamadas de alguien que se identifica y que nos dice, nos insiste, ¿cómo resolver ese tema de, digamos, de la enorme desconfianza que existe a dar información? Es muy importante tu pregunta. Nosotros no vamos a hacer llamadas telefónicas de cualquier manera, porque no tenemos los domicilios con los teléfonos correspondientes. Lo que sí vamos a ver es tocar la puerta insistentemente y dejar avisos por escrito. El primero sería un aviso de visita. Aquí estuvimos, por favor, nos gustaría concertar una cita con usted. Si después de repetidas ocasiones no se puede concertar la cita, se deja la invitación a poder llenar por internet ese cuestionario. Y si eso no sucede, pues va a venir el verificador y va a venir el supervisor a cerciorarse primero que se trata de una vivienda habitada, ¿no? Porque también puede haber algunas viviendas que son de uso temporal o que están de plano deshabitadas, ¿no? Si podemos verificar que es habitada, pues entonces insistir en distintos horarios, pero en persona. Siempre vamos a privilegiar el acceso directo cara a cara. Quiero agradecerte nuevamente que en este mes de marzo tan emblemático para el país, para el INEGI y obviamente para el trabajo que realizas para el país, Julio, que nos haya dado este espacio. Y quiero dejarte este último segundos, para que puedas nuevamente comentar a la población esta primera semana del Censo 2020. Gracias Mario Luis. Pues muchas gracias a Mario Luis y México Social por la oportunidad de la difusión de las actividades del INEGI. Les recuerdo, seguimos nosotros tocando todas las puertas, levantando el censo de población y vivienda. Nuevamente los invito a que por favor le abran la puerta a nuestros entrevistadores. Si tienen duda, verifiquen su identidad en la página censo2020.mx y por favor respondan los cuestionarios. Es muy importante para nuestro país. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a ustedes. Y sin duda, en noviembre de este año tendremos otra entrevista para conocer lo que conoció el INEGI y que ahora nosotros tenemos para poder dar cuenta del enorme desafío, pero también la enorme realidad de un país que sin duda es muy grande, y es muy grande también, no solo por su población, sino por la posibilidad de realizar un censo como este. Es parte de la expresión del Estado mexicano. No nos olvidemos de eso. Buenas noches. Gracias, Julio. Gracias, Mario Luis.